Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, hacía mucho tiempo que no subía videos para el curso de tarot, pero bueno, aquí estoy para continuar con los arcanos mayores. Les deseo un feliz año 2024 a todos, a los que acaban de ingresar al canal. Pueden suscribirse, activar la campanita y pueden ver, si aún no han visto, todos los videos anteriores del curso de tarot, donde están los demás arcanos, o sea, los arcanos previos, y también hay tiradas para aprender y demás. Bueno, hoy, como les decía, le toca el turno a la carta de la muerte del tarot Rider-Waite. Es el arcano número 13, está asociado al signo de Escorpio. Bueno, es una carta que tiene muchísima simbología, ¿sí? Pueden ir a ver la simbología en Google, hay muchísima información, porque la verdad que podría estar mucho tiempo hablando de la simbología, pero bueno, vamos a ver como a grandes rasgos un poco de esto, ¿no? Si se fijan en la carta, hay varios personajes. Hay un rey herido, hay una niña o niño, hay una doncella y hay como pareciera ser un papa, como si fuera el sumo sacerdote, ¿no? ¿Esto qué simboliza? Que nadie escapa de la muerte, ¿sí? No reconoce rangos, no reconoce clases sociales, edad. Todos vamos a pasar por este arcano en algún momento de la vida o en varios momentos de la vida. ¿Por qué digo esto? Ahora vamos a hablar de los significados de la carta, ¿no? Pero para que lo puedan entender, la muerte no habla de la muerte física concretamente, sino de, digamos, dejar atrás lo viejo, lo obsoleto en nuestra vida para ir hacia algo nuevo, una transformación, una transmutación, ¿sí? Un cambio radical en la vida, un antes y un después, ¿sí? Ahora, retomando la simbología, entonces todos en algún momento de la vida, seamos pequeños, adolescentes, vamos a pasar por momentos de grandes transformaciones, de grandes cambios en nuestra vida, ¿no? Ya sea que esto signifique dejar atrás maneras de pensar, maneras de actuar, creencias limitantes, personas en nuestra vida que ya no nos permiten crecer y por eso decidimos hacer ese cambio y alejarnos y cortar con eso. Si se fijan, la muerte es la que tiene la guadaña, ¿no? Corta, corta con lo viejo, corta con lo obsoleto, con lo que ya no nos sirve, con lo que no nos permite evolucionar. Al ser un arcano mayor, tiene más que ver con el mundo interno del consultante, ¿no? Entonces puede ser que eliminemos y erradiquemos, como les decía, maneras de pensar, ¿no? Con respecto a lo que sea en nuestra vida, maneras de actuar, de movernos en la vida, hábitos, ¿no? Podemos cortar con hábitos, terminar con hábitos, malos hábitos, por ejemplo, relaciones, trabajos, ¿sí? Es dejar atrás algo que ya no nos sirve para ir hacia algo nuevo, morir para renacer. De eso nos habla la carta de la muerte, ¿sí? El caballo blanco va del pasado hacia el futuro, ¿sí? Hacia lo nuevo. A lo lejos se puede ver dos torres y un sol naciente. Las torres que marcan la entrada a la vida nueva, a lo nuevo, y ese sol que empieza a asomar también refleja este nuevo amanecer. La muerte en sí misma lleva una armadura, ¿no? O sea que es como que es implacable, que nadie puede vencerla, ¿sí? El caballo blanco también refleja purificación, ¿no? Cuando hacemos este cambio tan radical, tan profundo en nuestra vida, nos purificamos de alguna manera, porque el blanco es pureza, ¿sí?
Después, bueno, podemos ver por ahí atrás un río también, un cauce de agua, que esto refleja también que va a movilizar nuestras emociones esta situación, ¿sí? Podemos ver también una bandera que lleva la muerte en sus manos, que tiene negro, que tiene una rosa blanca. El negro puede simbolizar esta oscuridad, este no ver claro, ¿no? Esta situación difícil, pero la rosa simboliza la vida y al ser blanca simboliza la pureza. Así que bueno, después van a ver que esos personajes que hay debajo también tienen rosas. En la cabeza, el niño, la doncella. Bueno, y pueden ahondar, profundizar un poquito más, si googlean, en la simbología también, si les interesa. Pero bueno, yendo nuevamente a los significados de esta carta. No es una carta difícil de interpretar, porque claramente nos habla de un cambio radical, una transformación en la vida del consultante, en el ámbito que estemos mirando, ¿sí? Un antes y un después. Cortar, como les dije antes, con hábitos, con personas, con vínculos, con maneras de movernos en la vida, con creencias limitantes, con mandatos. Bien, esta transición, este cambio, por supuesto que es difícil, por supuesto que puede ser doloroso, porque cuando dejamos un vínculo, cuando decidimos dejar atrás en nuestra vida un vínculo que seguramente que era importante para nosotros, es difícil esa transición. Y claro que puede ser complicado y que puede costar, pero es necesario. Este cambio que nos propone la muerte es un cambio necesario, ¿sí? Para evolucionar, para crecer. Entonces nosotros muchas veces en la vida vamos a pasar por una muerte y una resurrección, un renacimiento. Cuando nos vamos de un trabajo, cuando nos despiden de un trabajo. Hay varias cartas de cambio en los arcanos mayores. Está la muerte, está la torre, pero está la rueda de la fortuna, pero no es el mismo tipo de cambio. Mayormente, cuando aparece la carta de la muerte, es un cambio radical, un cambio como tajante, ¿no? Y además puede ser como una decisión propia. En cambio, la carta de la torre, cuando no hicimos este cambio, no por nosotros mismos, por nuestra propia decisión, va a venir la vida, el universo, lo que sea, y va a tirar abajo todo eso que nosotros no fuimos capaces de erradicar, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, palabras claves: cambio, transformación, morir para renacer, final. Si es, por ejemplo, una relación, un trabajo, sí, puede ser un final, ¿sí? Porque nos habla de morir, dejar morir algo. O sea, que puede ser un final y un final de un vínculo, ¿no? Todo depende de la carta que venga luego de la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, muchos consideran que esta carta es positiva, es negativa, ¿no? A mí no me gusta clasificar las cartas en positivas o negativas, porque si yo en una tirada de sí o no pregunto si me voy a mudar y a mí me sale la carta de la muerte, es un sí. Entonces ahí ya no es negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un cambio, porque es una transformación, es un antes y un después, es dejar atrás algo, ¿sí? Entonces, bueno, es una carta que nos habla de cambios importantes. En el ámbito de la salud, ¿no? Pues nos puede estar hablando de los huesos, justamente por el esqueleto, ¿no? ¿Y por qué un esqueleto? Porque al final de la vida, ¿no? En la muerte, lo único que queda son los huesos. Lo que queda, el alma y todo el resto, la materia, se va, ¿no? Por eso está representado con un esqueleto. ¿Qué más les iba a decir? Entonces, cambios de todo tipo, transformación de todo tipo. Si esta carta apareciera mal aspectada, o para los que leen invertida, o por ejemplo seguida de un colgado, por ejemplo, que ya lo vimos en un video anterior, está trabando el cambio, el colgado,
está frenando el cambio. Probablemente porque no se atreve la persona a efectuar ese cambio, ¿no? O puede ser que sea un cambio, pero que lo conduzca a una situación de estancamiento. Entonces no siempre, depende de las cartas que acompañen, ¿no? ¿Qué va a traer ese cambio, esa transformación? Porque, por ejemplo, yo dejo mi trabajo, me despiden del trabajo, pero voy a hacer un colgado, quiere decir que probablemente vaya a estar un tiempo inmóvil, ¿no? O que las cosas no progresen demasiado, pero ese cambio de cualquier forma era necesario, ¿sí? Entonces les decía, si la carta sale invertida o mal aspectada, puede haber una resistencia a ese cambio, a esa transformación, a ese cortar con lo que ya no nos permite crecer. Una relación, un trabajo, un vínculo, maneras, hábitos, maneras de actuar, creencias limitantes, en fin, ¿sí? Entonces, cuando está mal aspectada, por ejemplo, acompañada por un diablo, acompañada por una luna, podría ser, por un colgado, entonces nos está diciendo que puede haber una resistencia a dejar ir, a cortar, a soltar, ¿sí? Soltar es una buena palabra clave para esta carta. Bueno, creo que les decía, la salud puede hablar de los huesos, pero por experiencia también puede hablar de extraer algo, de extirpar algo, de quitar algo, ¿sí? Por ejemplo, en una cirugía, ¿sí? También, bueno, como consejo, te está diciendo que es importante dejar atrás lo que ya no suma, cortar con lo que nos sirve. Si escuchan una tos a lo lejos, es mi perrito que es viejito y tiene una tos crónica y tose todo el tiempo. Pero si tengo que buscar un momento en que él no tosa para poder hacer el video, es muy complicado. Pero bueno, pido disculpas por eso. Les decía, si sale esta carta como consejo, ¿sí? Nos puede estar hablando de, justamente nos está sugiriendo que es necesario cortar, que es necesario soltar, que es necesario cambiar, ¿sí? Que esta situación se transforme. Si nos preguntaran por sentimientos de una persona, bueno, puede ser que lo que sentía ya no lo siente, ¿sí? O sea, es una transformación radical. Por lo general, si había amor, ya no lo hay. Si puede pasar que a lo mejor si no sentía nada o no tenía sentimientos o recién se conocen, bueno, sus sentimientos se están transformando, hay que ver qué carta viene después para ver hacia dónde van, ¿sí? Pero de lo que había ya no está más. ¿Estamos? Bueno, creo no haberme olvidado nada. Hay casos, como les decía, que esta carta representa un sí. Me voy a mudar, voy a cambiar de trabajo. ¿Sí? Sí, porque es un cambio, es un antes y un después. Si saliera esta carta sola, hay que ver las cartas que acompañan también, ¿no? Pero esta carta por sí sola representa un sí, sí vas a cambiar. Todo lo que tenga que ver con cambios, esta carta es un sí. Si una mudanza es un sí. ¿Me van a cambiar de puesto? Es un sí. Pero hay situaciones en las que puede representar una ruptura de pareja, un cambio de trabajo, un despido. Entonces hay que verla según la pregunta. La pregunta es muy importante. Bueno, si tienen alguna duda, igual en el canal tienen tiradas de práctica, también tiradas reales, donde explico carta por carta y las combinaciones y la interpretación. Entonces ya, viéndola plasmada en la práctica, la van a poder entender seguramente mejor. Bueno, chicos, les mando un abrazo grande, no se olviden de ver los demás videos.
Si les gustó, compartan con otros apasionados del tarot el video. Déjenme su like, suscríbanse y nos vemos la próxima en un nuevo video. Muchas gracias.